podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir aquí en LED FM. En minutos se va a sumar con nosotros nuestra compañera Candelaria de la Sota. Y pasaron cosas, ni más ni menos. Bueno, con una elección que ya saben ha dejado resultados que realmente pocos esperaban, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no así a nivel nacional, en donde se hablaba de una paridad entre ambas fuerzas. Estamos hablando de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria, pero digamos, la gran sorpresa se dio en la provincia de Buenos Aires, en donde hubo una remontada por parte del oficialismo nacional que resultó inesperada hasta para los propios, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, remontaron casi 14 puntos de lo que había pasado el 7 de septiembre. Muchas explicaciones se pueden llegar a encontrar en lo que hace a lo ocurrido en dicha situación, pero lo cierto es que en el análisis uno puede ver que primero, Fuerza Patria no bajó tanto el porcentaje de votos, el número de votos que había obtenido el 7 de septiembre. Después podemos hacer un desglose de lo que ha pasado. Por supuesto, allí está en la mira lo que tiene que ver con el tema intendentes, con el voto de los extranjeros y el tema de boleta única. Y además, la gente que fue a votar, que se estima que no había ido, y cuando uno hace una proyección podría pensar que fue casi en un 8-2 de personas que votaron a La Libertad Avanza. Nosotros estamos en comunicación ahora con Nicolás Trota, diputado electo de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Alejandro Almendros te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. No, a ustedes. Nicolás, bueno, cuando mirás, supongo que debes haber hecho un análisis de lo ocurrido, pormenorizado el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. ¿Qué es lo primero que se te cruza? ¿Cuál es el primer análisis que te pasó adelante de tus ojos? No, primero sorpresa, ¿no? Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires esperábamos otro resultado, ¿no? Y hoy, obviamente, con el diario del lunes, uno puede comprender o intentar entender
por qué se achicó la diferencia o desapareció la diferencia y terminó imponiéndose la Libertad Avanza en la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Después podemos ver que también fue una victoria importante que le permitió construir la primer minoría a la Libertad Avanza en casi todo el país. Sí. Entonces creo que en la provincia de Buenos Aires hay múltiples aspectos, algunos de los que vos mencionabas. Uno, me parece que el desdoblamiento ofició de paso, ¿no? Despertó cierto voto para acompañar a Milei y sus políticas, ¿no? En una elección donde desaparecieron algunas expresiones ancladas en somos, ¿no? Y ancladas en algunas expresiones hechos, como hacemos, somos, sí. hechos, primero y segunda, cuarta sección electoral, ¿no? Que eso suma, ¿no? La ausencia del voto extranjero, el temor que un sector de la sociedad tenía de lo que podía llegar a ocurrir el día lunes si perdía el gobierno de Javier Milei a partir de lo que es la intervención del mercado cambiario por parte del secretario del Tesoro y las propias palabras de Donald Trump. Creo que también tuvieron un impacto, ¿no? Estoy hablando de todas cuestiones parciales que en la sumatoria ayudan a comprender lo que ocurrió, y también que hay un sector de la sociedad que, a pesar de que quizás han sido para cada uno de ellos meses muy difíciles, todavía le da una quizás última oportunidad al gobierno a ver si puede ordenar y cumplir alguna de las promesas que había manifestado en el proceso electoral del 23. Eso puede intentar explicar, además de que yo creo que el peronismo de cara al futuro tiene que reconectar no solo con una mirada opositora a estas políticas de Milei, que yo creo deben ser claramente opositoras y para eso nos eligió la sociedad, sino también de cara a una agenda de futuro, pensando el proceso electoral del 2027 y todas las complejidades presentes que creo que hoy transitamos y que lamentablemente creo que se van a agravar en el futuro si el gobierno sigue sosteniendo esta mirada económica y social. Nicolás, a ver, se me desprenden algunas preguntas para hacerte con respecto a esto que vos dijiste. Lo primero, ¿crees que fue un error del gobernador desdoblar las elecciones? Me parece que eso ya es una discusión del Digo, pasado, no, porque lo nombraste, porque lo mencionaste, que dijiste no, porque que despertó. me parece, pero no. A ver, me parece que ese desdoblamiento ofició voluntario o involuntariamente en ordenar a la oposición. Okay. ¿No? Entonces eso termina ocurriendo, digo, lo sumo al marco del análisis. Perfecto. ¿Por qué ganamos por 15 puntos la elección de septiembre y por qué perdimos por medio punto esta elección? ¿No? Y después también podemos llegar a sumar ciertas expresiones afines al peronismo que tuvieron datos marginales, pero que si lo sumamos todos, suman Samid, Moreno, 3, 4 puntos. Moreno, Cunio, Grey, Cunio, para mencionar un ejemplo. Creo que sí, a todos nos llamó la atención el resultado. No era un resultado que esperábamos ni siquiera el propio domingo. No esperábamos que se iba a reducir la brecha, pero no que iba a terminar venciendo la Libertad Avanza en casi toda la provincia, en una elección que también, digo, Fuerza Patria tomó la decisión, ¿no? de intentar marcar exclusivamente un compromiso opositor a las políticas de Milei, pero creo que fue una campaña ordenada, responsable, cuidada, ¿no? Y yo creo que también hubo mucho compromiso de los intendentes. Digo, yo no creo que los intendentes le hayan corrido el cuerpo a la responsabilidad. Digo, muchos de ellos también estaban sorprendidos por el resultado, ¿no? Y no se lo esperaban, ¿no? Intendentes que tuvieron inclusive escenarios de victoria en sus propios distritos, pero con distancias mucho más pequeñas de las que tuvieron en la elección de septiembre, cuando en algunos casos ellos mismos encabezaban la lista de concejales en su distrito, ¿no? Claro, sí, obviamente por el efecto arrastre y también por el cómo se involucraron. Pero digo, cuando uno hace el análisis, tampoco es que han perdido muchos votos. Por eso yo decía, hay que evaluar también la parte final. Nicolás, yo creo que esta vez el miedo le ganó al castigo. Esa es mi lectura, ¿no? Yo la comparto, me parece que sí. El miedo le ganó al castigo, digo. Inclusive en un proceso bastante extraordinario que estamos viviendo, ¿no? Porque
los últimos 2 meses para el gobierno Milei han sido una tragedia, ¿no? Han sido una tragedia absolutamente propios, ¿no? La Sí, propia sí, con candidatura errores de autoinfligidos. Esper, Sí. con autoinfligido, digo, ciertos hechos de corrupción que se hicieron manifiestos en los últimos 60 días. Tener que llegar, ¿no?, al gobierno de los Estados Unidos con la lengua afuera, porque si no iban a tener un desastre cambiario, demuestra también la fragilidad del gobierno, más allá que lo quiera mostrar como una fortaleza, ¿no? Entonces creo en ese escenario que ese temor estaba, y también tenemos que comprender que es un gobierno muy joven, ¿no? Lleva 20 meses, Sí, 21 sí. meses, Sí. ¿no? Y es lógico porque la propia emergencia, el propio surgimiento de Javier Milei, tenemos que ser conscientes que es reflejo de 8 años muy negativos para la sociedad, que fueron los 4 años de Macri, que 3 de los 4 años fueron de recesión y que los Sí. trabajadores registrados perdieron casi 20% de su salario en esos 4 años, y los 4 años del gobierno del Frente de Todos, que habían asumido el compromiso de resolver esa situación que se había heredado, no tuvieron la capacidad de resolverlo. Después podemos hablar del Sí. FMI, podemos hablar de la pandemia, de la sequía, de la invasión de Rusia a Ucrania, un montón de aspectos, pero la sociedad no busca excusas, busca respuesta, y Sí. nosotros no le pudimos dar la respuesta que la sociedad esperaba, y por eso gana Milei, y por eso todavía es legítimo que un sector de la sociedad, a pesar que para uno sea difícil de comprender, todavía le esté dando una oportunidad. Ojo, Sí, no construyó una mayoría, construyó una primer minoría. claro, a ver, yo sigo desprendiendo cosas de lo que vos decís, ¿no? Primero, esta es una lectura mía, yo le sumaría los últimos 2 años de Cristina Kirchner, del gobierno de Cristina Kirchner, de 2013 a 2015, que para mí fue también malo, y por eso llega la figura de Macri al gobierno. Digo, como siempre, los oficialismos son los que ganan y pierden elecciones. No, 100% de acuerdo que el que pierde es el oficialismo, la oposición frente a un oficialismo que le da respuesta a la sociedad, y la sociedad lo único claro, que pretende es estar es bien. vivir un poquito mejor Claro. mañana de lo de hoy, y tener una Claro. perspectiva futura de progreso. Claro. Y cuando eso se pierde, gana la oposición acá Y en cualquier país lugar del del mundo. mundo. Exacto, comparto. Y por otro lado te pregunto, Nicolás, digo, con todo esto que estamos haciendo, el peronismo no hizo ni autocrítica y además sigue atado a la expresidenta, que genera a partir de eso una no renovación, en donde el peronismo hoy, y esto es obviamente es mío, el peronismo hoy atrasa. Creo que está en una discusión que está fuera de la realidad de lo que está buscando la gente. Digo, ¿eso se lo plantean ustedes de acá para adelante? A ver, Sí, son perdón. muchas cosas las que vos has Sí, planteado, sí. ¿no? Primero, hemos hecho una revisión y hacemos una revisión de las equivocaciones de nuestro gobierno. Pueden tener mayor dimensión pública o menor dimensión pública. El peronismo en parte cruje por esas discusiones, ¿no?, y por esas responsabilidades. Seguimos representando un sector importante de la sociedad, ¿no? Más 35% de los votos, para mencionar un ejemplo. Esto no permite construir una mayoría. En un proceso de electoral como el que vivimos, ¿no?, de tanto conflicto, nosotros tenemos que tener la capacidad de construir una mayoría, que hoy no estamos todavía en condiciones de hacerlo, y que no debemos pensar que lo vamos a hacer solo a partir del fracaso del gobierno actual, ¿no? Tenemos que hacerlo a partir de presentarle una agenda de futuro, ¿no? Y en el peronismo también tiene distintos marcos de representatividad, que a algunas personas le puede gustar más o menos, ¿no? Y eso es legítimo que así ocurra, pero la figura de Cristina Kirchner tiene un marco de representatividad hacia dentro del peronismo muy marcado. Puede gustar o no, a usted le puede gustar, a mí me puede gustar, a otro no, pero es una realidad objetiva, uno no se puede enojar con la realidad, ¿no? Y me parece que el peronismo, que está atravesado por todas estas complejidades, tiene que tratar de construir una unidad detrás también de lo que debe ser una agenda programática que implica hacerse cargo de muchos aspectos que no se resolvieron entre el proceso político del 2019 al 2023, algunos de los cuales se agravaron, ¿no?, que tenemos que tratar de conectar de una manera distinta, de volver a ser el partido del desarrollo, del trabajo,
qué es lo que ha sido el peronismo, pensar los nuevos esquemas de estatalidad, del desarrollo productivo, de la integración al mundo, plantear una solución a lo que va a ser un problema que se ha agravado profundamente en este gobierno, que es el endeudamiento externo, ¿no? Entonces, estas cosas las tenemos que discutir y son cuestiones que generan tensiones de cara a la sociedad, pero me parece que son válidas para discutirlas. Ahora, eso nos va a permitir reconectar y yo creo que el peronismo tiene que ir a un proceso de renovación sin ruptura. Digo, porque en el peronismo no sobra nadie. Si uno piensa que se puede construir el futuro de la agenda del peronismo prescindiendo de la representatividad de Cristina, está equivocado. Si uno piensa que se puede construir una alternativa al peronismo solo pensando en el conurbano de la Argentina, está equivocado. Para mencionar ciertos ejemplos, Sí. hay que reconstruir un esquema federal que integre a todo y que después, según los niveles de representatividad, se genere una síntesis. Y eso es, creo que lo que tiene que trabajar el peronismo de cara al futuro. Nicolás, la voy a sumar a nuestra compañera Candelaria de la Sota. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo estás? A ver si me escucha. Hola, ¿cómo estás? Te estaba ahí escuchando atentamente. Ahí estás, ¿Me Cande, ahí escuchan? estás. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo les va? Yo no la Estaba escucho, escuchando por las dudas atentamente. aviso. Para que no te está escuchando, a ver si podemos a ver si mejoramos la comunicación. A ver, Cande, ahora sí te escucha Nicolás. Ahora sí. Me quedé escuchando atentamente lo que decía Nicolás Lamentablemente recién. te escucho a vos, pero no le escucho a Candela. Bueno, vamos a tratar de mejorar, Cande. Vamos a tratar de mejorar la comunicación porque no te está escuchando Nicolás. A ver si la... Ahora sí. ¿Ahora la escuchás? A ver, Cande. No, bueno, ahora lo escuchamos. Perfecto. Bueno, seguimos nosotros. Cande, ahora nos volvemos a comunicar contigo. No le escucho a Cande, le escucho a Cande. Nicolás, se viene ahora, vos hablás de este proceso de renovación y hay una discusión dentro del peronismo. Algunos me decían a mí que iba a haber novedades, tanto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en el día de mañana, me mencionaban alguna novedad, y por otro lado también me hablaban de lo que tiene que ver con la convocatoria o no de las elecciones para elegir el presidente del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que hoy ocupa Máximo Kirchner, que se vence en diciembre, que había dicho en su momento que la iba a anticipar cuando fue lo de Cristina, en lo que iba a hacer con la elección con Quintela. ¿Qué pasa con todo esto? Me parece que hay que discutirlo, ¿no? Me parece en ese sentido que todo proceso electoral del partido, de nuestro partido en la provincia de Buenos Aires, es sustantivo. No hay que ver qué plantean las distintas referencias, ¿no? Nuestro propio presidente hoy, que es Máximo Kirchner, el Consejo Provincial del partido, el rol que van a tener también los intendentes, que son actores fundamentales en ese sentido. ¿Podemos ir a un proceso de internas? Si la mayoría considera que es saludable hacerlo, creo que deberíamos transitarlo. Y si no, construir un marco de unidad detrás de la representatividad de todos los sectores. Yo creo que si no nos damos en cuenta que la contradicción principal es el gobierno de Javier Milei, y en particular en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que representa casi el 40% de la agenda productiva, de la población, pero también de los desafíos no resueltos de la Argentina, frente a un escenario de tanta complejidad como estamos, nos estamos equivocando, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tener una unidad, ¿no? Que permita un diálogo franco entre todas las referencias, por supuesto que tiene que estar incluido cada una de las expresiones políticas del peronismo, para poder trazar un camino que nos permita volver a ser una alternativa política en el 2027 y poder gestionar de la mejor forma la provincia de Buenos Aires, ¿no? Detrás de lo que es el gobernador Axel Kicillof. Cande. Nicolás, ahora sí nos escuchamos bien, me parece. Sí, te escucho perfecto. Me quedé en una parte de la conversación en la que vos decías esto de incluir a todos. ¿Vos crees que en ese todos entran también gobernadores como el de Córdoba o de otras provincias que, si bien son parte del peronismo, hoy no son parte del proyecto que vincula más al peronismo que representa Cristina y el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Vos crees que ahí puede haber una sumatoria que los incluya a todos los que fueron o son parte del peronismo? Ojalá, sé que eso es muy complicado, ¿no? Por las condiciones particulares que tiene la provincia de Córdoba, pero yo creo que de cara a lo que podría ser una construcción bien plural, amplia, en el proceso electoral del 2027, ojalá que incluya a todos los sectores del peronismo, ¿no? Porque creo que parte de la fortaleza que debería tener el peronismo es volver a establecer diálogo y construcción política con aquellos sectores que se han alejado, ¿no? Y ahí creo que es un desafío
de enorme complejidad, pero yo creo que el propio gobernador Yarlora es un gobernador muy valioso en ese sentido. Y ojalá que se pueda empezar a construir una alternativa. Nosotros venimos trabajando, digo, hemos presentado una agrupación política que es Primero la Patria, con un fuerte compromiso federal, donde hay muchos diputados y senadores, digo, como Sergio Uñac, para mencionar un ejemplo, y a partir de ahí nos parece fundamental, ¿no?, empezar a retomar en primera instancia el diálogo, ¿no? Un diálogo que va a estar atravesado también por las tensiones políticas, las necesidades de cada una de las provincias en el marco de este gobierno tan particular como es el gobierno de Milei, ¿no?, que insulta a los gobernadores, ¿no?, y una semana después los está convocando, no a todos, porque parece que selectivamente comporta el diálogo, a la Casa Rosada. Sí, faltan 4 hoy, digámosle a la gente que hoy a las 5 de la tarde hay una reunión de Milei junto a todo su gabinete, finalmente convocó a todo su gabinete, que se van a reunir con 20 gobernadores. Allí faltan Silioto, Meleia, Kicillof y Ricardo Quintela. Son los 4 más combativos, por decirlo de alguna manera, con el gobierno nacional. Nicolás, por último te pregunto, ¿cómo crees que puede llegar? Digo, porque se sabe que el gobierno va a pedir extraordinarias para tratar reforma laboral, tributaria y yo creo que no la previsional, pero bueno, sí la laboral y tributaria. ¿Cómo lo ves? Digo, porque te va a tocar asumir en ese marco. Bueno, primero no conocemos los proyectos todavía en profundidad, ¿no? Y una vez que estén, vamos a dejar marcada nuestra posición, ¿no? Sí podemos adelantar, ¿no?, la necesidad que cualquier actualización del universo del trabajo no puede encontrar a los trabajadores la variable de ajuste. No, me parece que tenemos que llevar adelante una discusión profunda. Obviamente que nos desafía el nuevo universo del trabajo, nos desafía los cambios tecnológicos, nos desafía la necesidad de mejorar la productividad, pero no puede estar, como ocurre hoy en términos a veces inflacionarios, que el ancla sea la no actualización de los salarios. No pueden ser los trabajadores o iniciar un proceso que implique desandar los procesos colectivos de negociación y pensar que la manera de ganar competitividad, de crear empleo, es la flexibilización del mercado de trabajo o la negociación individual entre el empleador y el trabajador. Si ese es el camino que propone el gobierno de Milei, por supuesto, nosotros no vamos a acompañar, ¿no? Podemos discutir muchos aspectos, porque creo que es necesario de cara a la realidad que vivimos, pero no puede ser el sector trabajador la variable de ajuste en esas transformaciones que pretende llevar adelante el gobierno. Primero tenemos que estudiarlas en detalle y se darán en el Congreso debates interesantes, pero el peronismo va a estar del lado de los trabajadores con claridad. Nicolás, te agradecemos mucho esta comunicación con No La Vimos Venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Nicolás Trota, diputado electo por Fuerza Patria, ex ministro de Educación de la Nación. Cande, bueno... Va a ser difícil la negociación de esto que recién decía Trota, que te respondí a tu pregunta por lo de la reforma laboral, porque hasta acá lo que venimos conociendo, ¿vale?, de la reforma laboral es precisamente eso. El gobierno quiere que los convenios colectivos de trabajo no sean inamovibles, digamos, sean la base para la cual después haya una negociación particular, como ocurre hoy, sino que la negociación particular por empresa o por sector pueda estar por encima de lo que dicen los convenios de trabajo, los convenios colectivos, que muchos de ellos son antiguos y hay que actualizarlos, pero están vigentes. Sí, y me parece que la discusión en el Congreso va a ser muy dura cuando llegue todo el proyecto de reforma laboral. Tenemos los salarios dinámicos, el fondo de indemnización para que sea parecido al fondo de la construcción, y la verdad es que creo que va a ser una discusión de las más difíciles. Sí, a mí me parece que sí, comparto con vos. Creo que y creo que a partir de hoy se va a empezar a tratar este tema en la Casa de Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que esto es lo que... Hoy un mensaje de Scott Bessent, un nuevo tuit de Scott Bessent, que a mí me da ahí, me marca, ¿no? Y decía, a ver si lo tengo por ahí, mira, para que lo... Yo lo tengo. Ah, ¿lo tenés? No, porque, yo lo tengo. Porque decía en un momento que la plata que iba a poner el
el gobierno nacional, perdón, que la plata que iba a poner Estados Unidos, mira, acá lo tengo. El que yo tengo es el de la mañana temprano. Exacto, ese. Te lo leo. A ver, dale. Dice Scott Bessent: ayer desde Corea del Sur hablé con el presidente Milei para felicitarlo por la histórica victoria de la Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Aclaro yo. Qué bueno que ya se enteraron que son las intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos. Tras el liderazgo de Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Esta es la explicación geopolítica, ¿no? Bueno. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026. Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión argentina. Mientras vos lo estás leyendo, acá viene lo que a mí me marcó, lo que está pasando. Nosotros lo tenemos acá en la pantalla para que aquellos que nos están viendo por streaming también lo estén leyendo. Pero esto último, Cande, que vas a leer ahora, es lo que a mí me marcó lo que está pasando. La política del presidente Trump de paz a través del fortalecimiento económico va a transformar América Latina y espero volver a visitar Argentina muy pronto. Esto último, en donde dice Bessent que Estados Nosotros Unidos... con el programa de fortalecimiento económico estamos poniendo un pie en América Latina. Exactamente. y que con la plata vamos a ordenar un continente que no va a tener más gobierno de izquierda, claramente. Exactamente. Y entonces ahí es donde a mí me hace, por lo menos me hace un llamado de atención que tiene que ver justamente con, bueno, ahora vienen los procesos. Ayer Lula o anteayer dijo que se va a presentar de nuevo para las próximas elecciones, que va a ser nuevamente candidato. A mí me da a entender que el gobierno de Estados Unidos va a tratar de, por lo menos, financiar aquellos partidos que se presenten para tratar de volcar lo que es el aspecto ideológico de lo que hoy pasa en América Latina, que hoy está, excepto algunos gobiernos, la mayoría volcados a la centroizquierda, ¿no? Digo, exacto. Me parece... Pero fíjate que en el gobierno estadounidense ya están mirando que el reemplazante de Gabriel Boric en Chile podría ser alguien de la derecha. Katz. Claro. Sí. Están evaluando cómo hacer para que Lula no sea reelecto. Y ahí están es donde contando con el gobierno nuevo de Bolivia, claro, que sacó a Evo Morales. Claro, paz, sí. En Perú no hace falta hacer mucho. Sí, claro, no. Perú es un despelote, ¿no? Si cada 3 meses... Los presidentes cambian cada 6 meses, pero en sí, general tampoco duran demasiado. Sí. Y lo que no cambia es la política económica, y en ese sentido Estados Unidos no tiene un conflicto. Sí, Paraguay está alineado. Quedaría Uruguay, que es un país chiquito, con Sí. Yamandu Orsi, pero digo, si Sí. bien obviamente es muy importante y queremos mucho a los uruguayos, territorialmente es pequeño, digamos. Sí, de todas maneras Uruguay siempre fue un país bastante moderado, ¿no? Digo, claro, no, queda Yamandu Orsi un poco más alineado con Brasil, está el tema conflictivo y más caliente que es Venezuela, sí, y no mucho más. Sí, por eso, sí, y Petro en Colombia te queda, porque Ecuador con Noboa está alineado, y ahí, ojo, porque lo de Sergio Cabral, digámosle a la gente que Sergio Cabral es el gobernador de Río de Janeiro, sí, que es un bolsonarista, claro, se está posicionando para ser quien dispute, es uno de los candidatos de la derecha en Brasil, y esto, que le va a pelear a Lula. A Lula, exactamente, porque, viste, no todo es casual. No, más bien que no. Yo te diría que muy pocas cosas. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es lo que está pasando, y por eso te decía que a mí me llamaba la atención ese último párrafo
de que con los fondos del fortalecimiento económico estamos llevando la paz a América Latina. Sí. Entonces, viste, ahí es donde me hace un poco de ruido. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ayer Argentina, totalmente alineado, al igual que Paraguay, votaron a favor del bloqueo a Cuba, algo que no pasaba en los últimos 35 años. Pasó en el día de ayer. Paraguay también votó de la misma manera. Claro. Y Ucrania también. Digo, esto para Israel también. Esto para entender 7 fueron los países, pero digo, esto para entender el contexto geopolítico que se está discutiendo. Claro, el rompecabezas mundial, cómo se arma. Exacto, porque si nosotros nos quedamos solamente en la chiquita de Argentina, estamos afuera. Nos quedamos afuera del análisis de lo que está pasando. Totalmente. Y te agrego que en el terreno económico, una cosa que le vino muy bien al gobierno, pero que obviamente es una decisión que no la toman por Argentina, tuvo que ver con lo que hizo la Reserva Federal ayer. La baja de 0,25. Exacto, bajó 0,25 puntos la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que acceder al dinero en el mundo en general hoy es un poquito más barato. Y significa que eso da liquidez, inyecta liquidez al mundo desde Estados Unidos cuando bajan la tasa. Claro. Eso ayudó al gobierno ayer, que además tenía que ver cómo bajaba las tasas que él mismo hizo subir para evitar que se fueran al dólar en determinado momento cuando no tenía plan B. Llegaste casi al 80 y pico por ciento, ¿no? Sí, o hasta el 90% al 100, en algún momento. Sí. Ayer fue bajada al 57%. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía que renovar unos vencimientos en pesos, no renovó todo, canceló una parte, es decir, le inyectó pesos al mercado, ya sabiendo que está un poco más relajado el tema del tipo de cambio, tampoco tanto, pero está más relajado, está entre 1.460 y 1.500. Además, el ministro ya ha dicho que él está cómodo con un dólar a 1.500. Y lo cierto es que ayer pudo bajar la tasa a 57% porque ya no había tanto nerviosismo y en buena medida lo ayudó, no solo este apoyo total y brutal que está brindando el gobierno de los Estados Unidos, no solamente a través de Donald Trump, sino concretamente con cada tuit que pone Scott Bessent, que lo miramos más que los tuits de Milei y a los de Toto Caputo prácticamente, que además ganó plata con su inversión en pesos, una cosa insólita que no se había visto en los últimos 30 años. Ganó 280 millones de dólares por apostar al peso antes de las elecciones. Y esto ayudó al gobierno a ordenar un poco. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Quiere volver a cierta normalidad en las tasas de interés porque quiere reflotar el tema de la presencia del crédito en la Argentina, que fue vista una de las cosas como más positivas que lograron en la macro con el gobierno de Javier Milei, la baja de la inflación y la vuelta del acceso al crédito. Y no me refiero solo al crédito, que lo bien que nos vendría a todos nosotros, ciudadanos de a pie, para cambiar el auto, para comprar una casa, para poder financiar con la tarjeta de crédito la compra de electrodomésticos, sino sobre todo el crédito para las empresas. Claro. El crédito para las pymes, el crédito para capital de trabajo, el crédito para poder llegar a nuevos mercados, financiar una misión o un viaje para una negociación, ese que necesitan las empresas para poder crecer y reactivar. Porque el gobierno sabe que con la economía paralizada no puede durar mucho tiempo más esta calma macroeconómica. Hasta el viernes pasado, Cande, tomar un crédito para una empresa, estamos hablando de crédito de arriba de $200.000, ¿no? Más o menos. Tomar un crédito para una empresa en uno de los bancos públicos de la Argentina estaba en aproximadamente 65%, que es muy alto todavía. Muy alto. Tenemos una inflación que va a estar finalmente en el 30, suponete. Claro. 30, 32 anual. Tenés un crédito que vale más del doble. Claro. Entonces, se espera que a partir de ahora, de la calma que ha dado el resultado electoral, baje justamente esa tasa por lo menos unos 10 puntos, por lo menos a priori, como para empezar a que las empresas retomen ese crédito. Cande, si te parece, en un ratito nos volvemos a conectar con vos y seguimos hablando de economía. Pero encantada, Ale, cuando vos me avises. Dale, ahí volvemos en un rato, 34 minutos pasaron de la 1 de la tarde, estamos en comunicación con Alejandro Carrancio, diputado electo por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Como hacemos siempre nosotros, hablamos con todos. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Alejandro Almendro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que
si hablábamos el viernes pasado, la nota era otra. Porque los resultados, creo que ni ustedes lo esperaban, ¿no? A medias. Bueno, digo, sí descontar, pero no, darlo vuelta. Claro, no. O sea, nosotros sabíamos que íbamos a descontar, no sabíamos cuánto, esa parte era muy difícil ganar porque éramos 13 puntos y pico abajo. Sí. Pero sí teníamos mucha expectativa en ganar a nivel nacional. Obviamente, de la mano de lo que pasó en Buenos Aires, el triunfo fue más holgado. Y sí, por ahí ganar estaba en la idea, pero principalmente nosotros que cuando vos te metes en una elección habitualmente lo haces para ganar, digo, pero... Sí, bueno, pero con 14 abajo... Claro, era mucha la diferencia, nosotros aspirábamos a achicar lo más posible, bueno, la frutilla del postre fue que terminamos ganando. Vos sabés que recién hablábamos con Nicolás Trota, ¿no? Diputado electo, exministro de Educación por Fuerza Patria, sí. Y Nicolás nos decía que para él una de las cosas que pasó fue que las elecciones del 7 de septiembre funcionaron como una paso para la Libertad Avanza y despertaron a los votantes que no habían ido. ¿Es una lectura que vos también hacés entre los factores? No. Nosotros sabíamos que en septiembre iba a ir menos gente a votar, como pasó, y que muchos de esos ausentes eran votantes nuestros por un montón de factores. Principalmente, nosotros no teníamos a nuestro motor electoral, que era Javier. Javier esta campaña se la puso totalmente al hombro. Y después no nos olvidemos que hubo 20 días previo a las elecciones un bombardeo mediático en redes por todos lados con algunas cuestiones que eran claramente con el objetivo de perjudicarnos, como fue lo que pasó con el tema Andis, que ahora obviamente la causa judicial que sigue avanzando aparentemente es todo lo opuesto a lo que salía trascendido durante 20 días que nos estuvieron martillando mediáticamente. Y bueno, yo creo que eso también hizo que alguna gente en septiembre decidiera no ir a votar. Pero después, lo que pasó, visto lo que le pasó al país después de que el 7 de septiembre, que una elección local parecía que se caía el gobierno, me parece que también hizo ahí el efecto que yo encuentro de decir, bueno, no queremos que este país se caiga, que el dólar se dispare, que vuelva la inflación, que este gobierno tenga problemas. Me parece que el efecto de la elección del 7 fue ese, no tanto como una paso. Me causó entre los memes que vi, uno de los que más gracia me causó fue mañana sacamos la bandera de Gracias Fred, ¿no? Decían por lo que había pasado. Digo, pará. Yo creo sí, decime. El Colo es un gran candidato. Sí, obvio. Es un gran candidato, Diego, pero que la verdad el DMS no está tan mal. Porque no hubieran sacado la cantidad de votos que sacaron, Sí, pero vos sabés que yo creo que seguramente Diego trajo alguna porción de votos que por ahí no hubiésemos tenido, pero yo creo que con Karen también hubiésemos hecho una gran elección. Okay. ¿Pero por qué? Te doy una fundamentación, una explicación. A ver. La gente, a nosotros nos pedíamos que sacáramos el tema de Esper, porque la Libertad Avanza no tiene nada que ver con las causas que planteaba en esas denuncias. Y nosotros vos tenés que, ser consecuente entre lo que decís y lo que haces. Si Javier y todo el equipo que lo venimos acompañando venimos planteando que en la política tenemos que hacer cosas distintas, y la verdad que no podíamos tener un candidato que estuviera denunciado con esas cosas en el nivel de denuncias que había. Entonces, pues yo entiendo que hay que bancar ahora a alguien cuando todavía no está condenado, y está bien, pero la verdad que la sociedad, nosotros nos pedíamos que tomemos esa decisión. Sí. Y me parece que la decisión que tomamos nosotros fue acertada, y la gente lo tomó bien. Sí. Y con todo el riesgo que tenía esa decisión, que era una decisión de cambiar 18 días antes de una elección al cabeza de lista. Sí. Que las boletas ya estaban impresas, que los afiches estaban impresos, que todo el merchandising estaba impreso,
No, era una decisión muy arriesgada. Y la verdad que hicimos lo que había que hacer, lo que la gente nos pedía que hagamos. Bueno, salió bien. Alejandro, hubo un despelote interno grande en La Libertad Avanza, por lo que había sido el armado de listas y el cuestionamiento que había habido antes de que suceda lo que sucedió el domingo. Después con el diario del lunes hablamos todos. Hacia Sebastián Pareja y hacia el armado que habían hecho Sebastián, Karina, el mismo Lule. Hoy esas heridas... Sí, yo estaba también ahí trabajando. Y bueno, y por eso, y sé que estaba vos ahí laburando. Hoy esas heridas se cierran y se hace borrón y cuenta nueva, porque al final, le marcaron que la gente votó La Libertad Avanza, más allá de los nombres que había en las listas que en su momento se cuestionaban. Me parece que la discusión está saldada. Nosotros nos cuestionaban el armado. El mismo armado de septiembre fue el que ganó en octubre. En octubre, o sea, no, fue una situación de momento. A ver, para que se me cortó. Fue una situación, me decías, de un momento de discusión. De un momento que pasaron todo el tema de los vetos, fue un momento en el cual hubo una avanzada muy fuerte de la oposición, lo que te decía de lo de Andis, que me parece que esa bala entró, sin el sustento que debía tener, pero bueno, la bala entró igual. Pero después el armado terminó siendo lo mismo. A lo mismo que nos decían que éramos los más malos, fuimos los que fuimos candidatos en esta elección y terminamos ganando. Y ahí crees que, se reforzó, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con el tema de Sebastián Pareja y el armado en la provincia de Buenos Aires, que muchos lo cuestionaban, que muchos lo quisieron correr. Yo no sé si se reforzó, porque para decir reforzar es porque hay que creer que en algún momento estuvo en duda, y me parece que no estuvo nunca en duda. Ok. Bueno, a ver, cuando fue lo del 7 de septiembre todo se cuestionó. Bancó Karina. Pero no, y Javier también. Y Javier, pero del otro lado cuestionaban. Bueno, está bien, pero ¿quién conduce? Conduce Javier y Karina, digamos. Karina, presidenta del Partido Nacional, y Javier es el presidente de la Nación. Me parece que nunca estuvo, internamente nunca estuvo en duda. Alejandro, ¿cómo crees que se viene esta nueva etapa legislativa, interbloque con el PRO? Sí, bueno, ahí estamos viendo de cómo va a ser la conformación legislativa. Nosotros ya empezamos a trabajar dentro de lo que es La Libertad Avanza, todos los que ingresamos por La Libertad Avanza, y bueno, quedamos con un bloque de 93. Si a eso el PRO va a tener 17, con lo cual estaríamos en 110 diputados, estamos a 19 de tener el quórum, así que bueno, habrá que trabajar para lograr los consensos y los acuerdos para poder estos 2 años llevar adelante los proyectos y las medidas y las reformas que el presidente necesita. Ese interbloque, ¿vos creés que puede llegar a sumar a algunos otros legisladores más allá del PRO? No sé, pienso en lo que se conocían como los radicales con peluca, en tal vez volver a hablar ahí con la gente del MID, con Oscar Sau y con Eduardo Falcone. Sí, hemos trabajándolo, digamos. Hoy hay una reunión importante que tenía el presidente con gobernadores, sí, también eso me parece que puede ser importante a la hora de celebrar acuerdos, apoyos, por lo que la verdad me parece que hay muchas puertas. Bueno, habrá que caminar, habrá que ver qué es lo que más le conviene y bueno, buscar la mayor cantidad de apoyos para transitar estos 2 años en una situación totalmente diferente a la que vivimos estos primeros 2 años del mandato de Javier. Alejandro, te agradezco como siempre esta comunicación con No La Vimos Venir. Dale, a vos también, Alejandro, nos vemos. Que tengas un buen día. Alejandro Carrancio, diputado electo por La Libertad Avanza, que fue uno de los armadores en la provincia de Buenos Aires, la mano derecha de Sebastián Pareja, ¿no?
44 pasaron de la 1 de la tarde. Mucha información para compartir con ustedes tenemos, como le decíamos, hay una reunión importante en el día de hoy con el tema de los gobernadores, con el presidente Javier Milei y el gabinete. Ese es uno de los temas del día, y también tiene que ver con lo que pasa con la economía, ¿no? ¿Ya está Cande? Ahí la estamos enganchando de nuevo a Candelaria, porque es uno de los, como decía, ¿no? Uno de los temas más, si se quiere, difíciles de lo que puede llegar a pasar. Hay temas que a mí me preocupan desde la macro y de la micro, ¿no? En la micro, nosotros lo venimos hablando con Cande, hay dos temas. La gente no llega a fin de mes. Este es uno de los temas más importantes. Y el otro, un dato que Cande lo tiró acá hacía como 15, 20 días, hace 2, 3 semanas, que tiene que ver con que las familias se está endeudando con la... ¿Cómo es? Se están endeudando con tarjeta de crédito para comer, para pagar la cuota del colegio del pibe. Bueno, eso me parece son temas que preocupan más allá de la macro, ¿no, Cande? Absolutamente, Ale, absolutamente. Claro que sí, que son temas que preocupan porque el endeudamiento de las familias está en niveles que hacía rato que no estaba, y sobre todo la morosidad de ese endeudamiento empieza a crecer según la información que nos viene brindando los últimos informes que hace sobre esto el Banco Central. Si tenemos que hablar de temas económicos, Cande, ¿cuál es el punteo que tenemos que hacer? Bueno, hoy tenemos un escenario. Primero vamos a mirar un poco los mercados, que la semana pasada viste que no hablábamos de otra cosa por las elecciones. Lo cierto es que hubo, el lunes tuvimos una euforia total y un deslumbre absoluto, subieron como 48% de las acciones afuera, una cosa de locos. El Merval logró niveles que no había tenido en 30 años con la suba de las acciones líderes que componen el índice que mide cómo se comporta la bolsa de Buenos Aires. También los bonos subieron, el dólar bajó, si bien el lunes ya hubo una pequeña señal. El dólar bajó abajo mucho de golpe a 1.370, pero después rebotó y terminó en 1.450, 1.460, que parecería que va a ser un nivel en el cual más o menos se va a mantener. Cande, si te parece... Perdón, sí, porque en los siguientes días hemos notado que han estado en estos niveles. Bien, te decía que si te parece lo sumamos a Hernán Lecher para conversar con nosotros. Hola Hernán, ¿cómo te va? Candelaria y Alejandro te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Cande. ¿Cómo estás viendo esta semana de comportamiento mirábamos primero los mercados, de la economía en general, pero de estas principales variables que es como que las más sensibles a las cuestiones electorales, ¿no? Esta euforia del lunes, pero después el reacomodamiento de las últimas horas. Y hay todo un planteo vinculado a la cuestión electoral y demás. Yo soy más bien partidario de aquellos que sostienen que los mercados en sí ni militan y su voto vale uno igual que el resto. Ahora, dicho eso, ¿qué significa? Bueno, en la práctica, ¿qué significa eso? Bueno, miren las variables económicas. Es bastante sencillo. El gobierno, y voy más allá, el propio Trump, presidente del principal país del mundo, dijo, si gana la elección yo ayudo, con lo cual naturalmente los mercados iban a estar de parabienes, porque además, como en la previa creían que el resultado iba a ser adverso, o en buena medida creían que iba a ser adverso, y no iban a, digamos, si esa ayuda no iba a existir, es natural que se hayan dado vuelta. La cuestión de fondo es que evidentemente los mercados, de nuevo, insisto, no es un problema de partidos políticos. Sé que los libertarios repiten esto hasta el hartazgo, pero si yo te digo que te voy a pagar la deuda solo si pasa, no sé, gana River, obviamente vos vas a estar contento si gana River, no importa más nada, porque hay una garantía de que finalmente aparecen los dólares para saldar, para resolver, para acomodar, aunque sea temporariamente, un desfasaje que tenías previamente y que todavía no está saldado. Estamos viviendo la primera semana post-elección, pero tiene que ver con
el desequilibrio entre oferta y demanda de dólares. Si la Argentina, tiene, es un colador en su frente cambiario, el resultado electoral le permite ganar oxígeno. ¿En qué sentido? Bueno, en que cambia los incentivos que tenías hasta la semana pasada, y por lo tanto aquel tal vez que compró la semana pasada, esta semana vende y se acomode en otro nivel. Pero tarde o temprano, si no haces ninguna modificación en el régimen cambiario, vas a terminar en este mismo lugar. El gobierno tiene una oportunidad para hacerlo, esto es cierto, y yo no la desaprovecharía. Pero bueno, también puede enamorarse de la herramienta. Vos lo que decís, Hernán, es salir de las famosas bandas. Sí, las bandas me preocupan menos. Lo que digo es, vos tenés que ir a un escenario donde la cuenta corriente cambiaria no sea negativa, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si no lo vas a... Claro. O los dólares del Tesoro de los Estados Unidos resuelven temporariamente esa cuestión. Esto es lo que estoy diciendo. Más allá de las bandas circunstancial, si querés, está bien, sí, si me lo preguntas en términos de cuál es el esquema cambiario. Bueno, si sostenés este esquema cambiario, en enero todos estamos, y el dólar se te va a 1.400, si vos lo dejas ahí, en enero estamos todos en Brasil. Claro, sí. Por supuesto. Y después tenés un mundial. Tenés un mundial con gente que... Y después en el mundial estamos... Claro. Exactamente. Lo digo desde el punto de vista de la gente, pero en realidad lo pienso más desde el punto de vista macroeconómico, porque obviamente, el tema es pero cómo para que se entienda, se te alinean los... Sí, exacto. Exactamente. Digo, pero porque en realidad el ministro dijo, estoy cómodo con un dólar a 1.500, y ese dólar a 1.500 te das vuelta y ves a cuántos queda cómodo para esto, para viajar, para hacer compras desde afuera y demás, para gastarlo. Cómo hace el gobierno y además cómo hace para ir recomponiendo reservas, que en definitiva es lo que todo el mundo le está recomendando que haga, no solamente el Fondo Monetario Internacional. Sí, igual no está en 1.500, ¿no? De nuevo, porque subió, el lunes bajó y después subió, pero fue por una cuestión particular que vencían los futuros y se fijaba el precio vence los futuros mañana, pero se fijaban los precios del dólar link el martes, entonces había algún incentivo a los bancos a que llevaran en parte el tipo de cambio a un nivel más parecido al de la previa para no tener que poner los pesos de diferencia. Solo básicamente tenía que ver con eso, pero con el correr de las horas, de nuevo, vamos a ver qué política tiene el gobierno. Ayer el equipo económico publicó, no sé dónde lo presentó, un documento en inglés que sugiere que en la previa de la elección hubo una desmonetización muy importante, una caída de la demanda de dinero, lo cual es cierto, y que hay margen para emitir y comprar dólares sin que, y que la gente chupe, la demanda de dinero lleve esos pesos sin que tenga efectos sobre el tipo de cambio y precios. Bueno, está por verse. Si eso efectivamente es así, por eso ayer no renovó el total de vencimientos en pesos y permitió que algunos por eso fueron a un punto antes muy, claro, de hecho bastante bajo. Si eso efectivamente es así, implicaría algo de lo que estoy mencionando, lo que mencionaba recién, es decir, un cambio, de nuevo, no importa tanto las bandas, pero sí un cambio de la política cambiaria que tenías hasta ahora, ¿no? Está claro. ¿Cómo ves vos que van a dar las variables macroeconómicas más importantes? Digo, ahora que se va a empezar a discutir el presupuesto en el Congreso. ¿De qué dólar, de qué inflación y de qué nivel de actividad podríamos hablar para el año que viene? Bueno, dependerá mucho de la política que lleve adelante el gobierno. Yo, de esas variables, quizás si querés la más general y la que le da marco a todo esto, es cómo se mueve la actividad. Y ahí haría dos asteriscos, que me parece que es el debate más importante. En primer lugar, la actividad, por lo que hemos visto hasta ahora, salvo el retroceso desde febrero para acá, pero lo que vos viste es una caída, una recuperación, una V corta, pero esa V corta está explicada mayoritariamente en su recuperación por sectores, por el crecimiento en sectores mano de obra no intensivo, diría, minería, intermediación financiera, en parte energía. Claro. Es decir, sectores que pueden significar, o que significan una recuperación de la actividad económica, pero que no derraman, por decirlo de manera
ortodoxa. Es decir, no, la gente no es que ve el beneficio en su vida cotidiana. El otro aspecto es cómo piensa el gobierno que se va a producir esa recuperación de la actividad económica. Dice, bueno, si yo contengo el tipo de cambio y bajo la tasa de interés, entonces logro disciplinar con esas dos cosas en parte la inflación y se recupera el crédito, y con la recuperación del crédito entonces debería haber un poco más de producción, y si hay más producción entonces tal vez eso se refleja en materia de empleo. Esa es un poco la sucesión de hechos. Ahora, hay varios asteriscos para poner ahí. Bueno, ¿baja la inflación? Sí, ¿a qué niveles? Primera cuestión. Segundo, el crédito. ¿Cómo se reactiva? Porque vos hoy tenés buena parte de la gente endeudada, que aunque baje la tasa de interés y efectivamente los beneficia, tomó un crédito para pagar la luz porque no le alcanza su sueldo, con lo cual no va a tomar otro crédito. Tercero, el que toma un crédito para irse a hacer un viaje afuera o comprar un producto importado no hace mover la rueda a nivel local. Y cuarto, si el que toma el crédito es un empresario, bueno, tiene que haber logrado un sostenimiento de la demanda a lo largo del tiempo que le justifique tomar ese crédito, si no, no lo va a hacer. Y además, en todo caso, si todo esto se produce, hay que ver si efectivamente se refleja en una mejora de los salarios o una contratación adicional de los puestos de trabajo, ¿no? Está claro. Yo te pregunto, Hernán, por cómo vos ves el tema de la gente que no llega a fin de mes. ¿Cómo estás viendo? ¿Crees que puede llegar a haber una recuperación? Porque digo, hoy cada vez los indicadores en la micro son cada vez más negativos para la familia. Bueno, nosotros contábamos ahí con Cande el tema del endeudamiento con tarjeta de crédito, el tema que la gente cada vez, viste, el día antes le preguntaba, bueno, ¿y hasta qué día llegás? Hasta el 25, hasta el 22, hasta el 20. Bueno, ¿cómo crees que eso puede llegar a rebotar y dar vuelta y darse vuelta? Digo, porque con esto que estaban explicando, claramente a la gente no le va a llegar la plata. Mira, hasta ahora lo que ha pasado es que la herramienta, el ancla para bajar la inflación, para contener el alza de los precios, ha sido dos, que no tienen tanto que ver con la cuestión monetaria, sino más bien por el lado de los costos, que son el tipo de cambio y los salarios. Lo que vos has visto, sobre todo en el transcurso, en realidad desde octubre del año pasado hasta hoy, es que los salarios, vos tenés una curva de inflación que encontró una resistencia en el orden del 2%, pero bueno, que cuando la ves es bastante más baja que la que tenías en la etapa previa, pero los salarios no quedaron por encima de la inflación. Y recurrentemente se mueven por debajo de ese rango, con lo cual, salvo que el gobierno tenga intenciones de modificar ese comportamiento, bueno, no veo demasiadas razones para que la situación en términos sociales, sobre todo de los que están de la mediana de salarial para abajo, se vea mejorada. Digo el gobierno porque el que finalmente homologa, promueve, ayuda a que los salarios le ganen la inflación es la Secretaría de Trabajo. Entonces, sí, lo que estamos viendo en los últimos meses es que los salarios no crecen más, con suerte, los registrados, a más del 1% mensual, y tenemos una inflación que viaja, como le gusta decir al presidente, al 2%. Claro, en ese escenario, de nuevo, vos tenés una inflación del orden del 2%, menor a la que tenías antes, pero los salarios siguen moviéndose por debajo, con lo cual el 1% es promedio, también es cierto, alguno puede llegar a ganarle y demás. Ahora, lo que vos ves, y acá en virtud de lo que me preguntaban recién, yo tracé la mediana para abajo, digo, la mitad los asalariados o la mitad de los asalariados que están del promedio para abajo. En ese segmento es bastante crítica la situación, en el sector público nacional o en algunas actividades que le está pegando más, no sé, pienso en el textil o en el calzado, la actividad, en esos sectores el salario claramente, o el trabajador de ese segmento, está complicado. Y yo no veo demasiadas condiciones para que eso se modifique en el próximo año, lamentablemente. Bien, Hernán. Es complicado. La verdad que la situación aparece complicada, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con la macro, la micro pareciera ser que están como disociadas.
Hernán, te Sí, la cuestión de la baja de la tasa de interés, sí. A ver, si vos tenés una deuda y te baja la tasa de interés es un poco mejor que con una tasa muy alta, Sí. eso está claro, pero lo que estaba diciendo es, no se te resuelve la cuestión de fondo, que es que tu salario no alcanza para tapar ese agujero, ¿no? Totalmente, claramente. Por eso lo decía, digo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy gran parte del salario se lo lleva el tema de los servicios, ni que hablar si tenés si tenés que pagar un alquiler. Hoy, por eso digo, más allá de la micro, que todo el tiempo estamos, de la macro, que todo el tiempo estamos hablando, la realidad de la gente, a priori parece, digo, más allá del cheque al portador que le dieron al gobierno, pareciera ser compleja, ¿no? Para los próximos meses. Sí, efectivamente es así. Hernán, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Abrazo grande para ustedes. Que tengas un gran día. Hernán Lecher, economista. Bueno, Cande, la situación, digamos, a priori parece, como decíamos, compleja, y todos estos meses vamos a estar transitando con lo que tiene que ver con reforma laboral, reforma tributaria. Sí, y la previsional, pero más para más que adelante, quedó, ¿no? Claro, a mí me parece que va a quedar para Va a quedar como... digamos, para las ordinarias del periodo próximo. Seguramente la previsional quede para después, porque el gobierno tiene claro que tiene primero que promover una reforma laboral que haga que más gente, más trabajadores puedan estar en blanco. Hoy tenemos 40% de la población en negro, porque eso significa más aportes para el sistema jubilatorio. Sí, por supuesto. Una vez que eso se encamine y que se genere una reactivación, podrán conversar si nos jubilamos a los 70, a los 80, a los 90 o a los 100. Ya veremos, esperemos que no sea tanto, pero Ojalá. seguramente eso va a quedar para más adelante. Cande, bueno, te mando un cariño grande, espero que estés muy bien, nos reencontramos la próxima semana. El jueves que viene nos encontramos, Ale, muchísimas gracias, como siempre acá en FM LED, No la vimos venir. Bien, muchísimas gracias, beso grande, Cande, gracias a todos los que hicieron el programa en el día de hoy, Demián Daloia en la asistencia de producción, Ariel Martínez en la producción periodística, a Nico en los controles, muchísimas gracias, Sol Jiménez en lo que tiene que ver con toda la parte de administración comercial, mi compañera Candelaria de la Sota, quien les habla, Alejandro Almendros, perdón por la realidad. Chau. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio en Vivo.